Me llamo Valentina del Castillo. Tengo 63 años. Lo que voy a contarles no es solo mi historia, es la historia de muchas madres que dieron todo y recibieron olvido a cambio. Pero también es una historia de dignidad, de esa dignidad que nadie puede quitarte, aunque lo intenten. Siempre fui una mujer discreta. Trabajé durante 38 años como secretaria en un despacho de abogados. Nada glamoroso, nada extraordinario. Solo un trabajo honesto que me permitió criar a mi hijo sola después de que su padre nos abandonara cuando Mateo tenía apenas 5 años. Recuerdo las noches en que me quedaba despierta, calculando cómo pagar la renta, cómo comprar los útiles escolares, cómo darle aunque fuera una infancia decente. No teníamos lujos. Nuestra casa era pequeña, en un barrio tranquilo pero modesto, pero teníamos amor, o eso creía yo. Mateo era mi orgullo. Un niño inteligente, aplicado. Conseguí, con sacrificio, enviarlo a una buena escuela. Vendí las pocas joyas que me quedaban de mi madre. Trabajé horas extras. Acepté trabajos de fin de semana transcribiendo documentos en casa. Todo para que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Y lo logró. Se graduó con honores, consiguió una beca para la universidad, estudió administración de empresas. Yo estaba tan orgullosa, tan llena de esperanza. Cuando Mateo consiguió su primer empleo en una empresa importante, lloré de felicidad. Ya no tendría que luchar como yo. Tendría un futuro brillante. Y durante los primeros años fue atento. Me llamaba, me visitaba, me llevaba a cenar de vez en cuando. Yo vivía para esos momentos, para ver a mi hijo triunfar, para escucharlo hablar de sus proyectos, de sus sueños. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando conoció a Isabela. Isabela venía de una familia adinerada. Su padre era dueño de varias empresas, tenían casas, autos importados, viajaban constantemente. Era hermosa, elegante, educada, y desde el principio supe que yo no encajaba en ese mundo. La primera vez que la conocí, en un café céntrico, noté cómo me miraba. No con desprecio abierto, eso habría sido más fácil de enfrentar. No, me miraba con esa cortesía fría, esa amabilidad perfecta que te hace sentir invisible, como si fueras un mueble viejo en una casa nueva. Mateo comenzó a visitarme menos. Las llamadas se volvieron más espaciadas, y cuando nos veíamos, él parecía avergonzado, de mi ropa sencilla, de mi forma de hablar, de mi casa modesta. Nunca lo dijo con palabras, pero una madre siente estas cosas. Es como un dolor sordo en el pecho que no se va. Aún así, cuando me invitaron al jantar de noivado, me ilusioné. Pensé que quizás las cosas mejorarían, que quizás Isabela me daría una oportunidad de conocerla mejor. Compré un vestido nuevo con mis ahorros. Nada caro, pero elegante. Me arreglé con esmero. Quería verme bien. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí, aunque fuera una vez más. El restaurante era de esos lugares donde los cubiertos brillan más que las joyas y el menú no tiene precios. Llegué puntual. Mateo e Isabela ya estaban ahí, junto con los padres de ella y algunos amigos cercanos, todos vestidos de forma impecable. Yo sonreí, nerviosa, y me senté en el lugar que me indicaron, al final de la mesa. Durante la cena, traté de participar en las conversaciones, pero cada vez que abría la boca, sentía las miradas, los silencios incómodos. Isabela y su madre hablaban de sus próximas vacaciones en Europa, de la boda que planeaban en una hacienda colonial, de los diseñadores que estaban considerando para el vestido. Yo asentía, sonreía, intentaba mostrar interés genuino, pero entonces sucedió. Alguien mencionó algo sobre tradiciones familiares, y yo, inocentemente, compartí una anécdota de cuando Mateo era pequeño, de cómo celebrábamos su cumpleaños con un pastel casero que yo misma horneaba porque no podíamos pagar uno de pastelería, de cómo él soplaba las velas con los ojos cerrados, pidiendo deseos que yo trataba de cumplir aunque no tuviera recursos. Pensé que era una historia tierna, una memoria dulce, pero esa noche algo pasó que lo cambió todo. El silencio que siguió a mi historia fue espeso, incómodo. Vi cómo Isabela intercambiaba una mirada con su madre. Una de esas miradas que dicen más que 1000 palabras. Mateo bajó la vista a su plato, como si de repente la comida fuera lo más interesante del mundo. Intenté recomponerme.
Quizás había hablado demasiado. Quizás no era el momento adecuado para esas memorias. Tomé un sorbo de agua. Mis manos temblaban ligeramente. Nadie dijo nada por unos segundos que parecieron eternos. Fue entonces cuando Mateo levantó la mirada, pero no me miró a mí. Miró a Isabela, como buscando aprobación, como pidiendo perdón por algo. Y entonces habló, con una voz que no reconocí, una voz fría, distante, llena de una vergüenza que me atravesó como un cuchillo. Mamá, por favor, no es necesario que cuentes esas cosas aquí. Sentí como si me hubieran abofeteado, pero aún así sonreí. Esa sonrisa que las madres ponemos cuando nos duele el alma pero no queremos hacer una escena. Esa sonrisa que esconde años de sacrificio tragados en silencio. Lo siento, hijo, solo quería... Pero él me interrumpió. Y esta vez, su voz fue más dura, más directa. Eres ridícula, mamá. 4 palabras, solo 4 palabras que cayeron sobre mí como piedras. El restaurante seguía con su murmullo elegante. Los meseros servían vino. La gente en otras mesas reía, pero en mi mundo todo se detuvo. Eres ridícula, mamá. Las palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. No lloré, no me levanté, no hice ningún escándalo. Simplemente me quedé ahí, sentada, con esa sonrisa congelada en el rostro, mientras mi corazón se partía en pedazos. Isabela puso su mano sobre la de Mateo, en un gesto que parecía consolador, pero que yo percibí como triunfal. Su madre carraspeó y cambió rápidamente el tema a algo sobre flores para la ceremonia. El resto de la cena pasó como en una neblina. Yo asentía cuando parecía apropiado. Tomaba pequeños bocados de comida que no sabía a nada. Sonreía cuando alguien hacía un brindis. Pero por dentro, algo se había roto. Algo que había sostenido durante 63 años de vida, 38 años de trabajo duro, 28 años de criar sola a un hijo. Cuando finalmente terminó la tortura de esa cena, me despedí educadamente. Mateo ni siquiera se levantó para acompañarme a la salida. Isabela me dio 2 besos en el aire, sin rozar mi piel. Su madre me dijo, con esa amabilidad falsa, «Fue un placer, señora Valentina. Nos vemos pronto». Pero sus ojos decían otra cosa. Decían, «No encajas aquí, no perteneces a nuestro mundo». Caminé sola hasta la parada del autobús. Hacía frío esa noche. Un frío que no venía solo del clima. Me senté en la banca de metal, abrazándome a mí misma, tratando de contener las lágrimas que finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. Eres ridícula, mamá. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento mi hijo, el niño que crié con tanto amor, se había convertido en este hombre que se avergonzaba de mí? ¿Era ridícula por haber trabajado doble turno para pagar sus estudios? ¿Era ridícula por haber usado la misma ropa durante años para que él pudiera tener ropa nueva? ¿Era ridícula por amarlo incondicionalmente? Llegué a mi casa pasada la medianoche, la misma casa pequeña donde Mateo creció, donde dimos sus primeros pasos, donde curé sus rodillas raspadas, donde celebramos cada pequeño triunfo. Me senté en la sala, sin encender las luces, solo iluminada por la luz de la calle que entraba por la ventana. En la repisa había una fotografía, Mateo a los 10 años, abrazándome, sonriendo con esa sonrisa sin dientes de niño. «Eres la mejor mamá del mundo», había escrito en una tarjeta del Día de las Madres ese año. La había guardado todos estos años. La tenía en mi cartera, doblada con cuidado. Pero esa noche me pregunté si ese niño existía todavía, o si lo había perdido para siempre. Pasaron 2 semanas sin noticias de Mateo. Nada, ni una llamada, ni un mensaje. Yo tampoco lo busqué. Por primera vez en mi vida, no supe qué decirle. No supe cómo acercarme sin parecer, nuevamente, ridícula. Continué con mi rutina. Trabajaba, regresaba a casa, cocinaba para mí sola. Las porciones que antes preparaba para 2 ahora sobraban. Todo sobraba. La casa se sentía más vacía que nunca. Una tarde, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Señora Valentina del Castillo?» Una voz masculina, formal, profesional. «Sí, soy yo. Le hablo del Banco Nacional. Soy el gerente de la sucursal del centro. Necesito hablar con usted sobre un asunto importante. ¿Podría venir mañana a las 10 de la mañana?» Mi corazón se aceleró. ¿Un banco? Yo no tenía deudas.
No había solicitado nada. ¿Qué podría querer un banco conmigo? ¿De qué se trata?, pregunté nerviosa. Es sobre un empréstimo. Preferimos hablar en persona. Es importante. Un empréstimo. Yo no había solicitado ningún empréstimo, pero algo en mi interior me dijo que esto tenía que ver con Mateo, y no me equivoqué. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, mirando el techo, tratando de entender qué podría querer el banco conmigo. Un empréstimo. La palabra resonaba en mi mente. Yo era una mujer de números exactos. Nunca me había endeudado más allá de lo que podía pagar. Nunca había pedido prestado sin tener la certeza de que podría devolver cada centavo. A las 9 de la mañana ya estaba lista. Me puse mi traje más formal, el que usaba para las reuniones importantes en el despacho. Me recogí el cabello en un moño sobrio. Quería verme respetable, profesional, aunque por dentro sentía un vacío que no podía explicar. El banco estaba en el centro de la ciudad, un edificio imponente de vidrio y acero. Entré con pasos firmes, aunque mis manos temblaban ligeramente. En la recepción, una joven me sonrió. Vengo a ver al gerente. Tengo una cita a las 10. ¿Su nombre? Valentina del Castillo. Me hizo esperar apenas 5 minutos. Un hombre de unos 40 años, traje impecable, cabello peinado hacia atrás, salió a recibirme. Me extendió la mano con una sonrisa profesional. Señora del Castillo, soy Rodrigo Méndez, gerente de esta sucursal. Gracias por venir. Acompáñeme, por favor. Me condujo a una oficina privada. Ventanas amplias con vista a la avenida principal. Escritorio de madera oscura. Todo ordenado, pulcro. Me invitó a sentarme. Él tomó asiento frente a mí, abrió una carpeta y me miró con una expresión que no logré descifrar. Señora del Castillo, la llamé porque necesitamos aclarar una situación. Hace 3 días recibimos una solicitud de empréstimo por $150,000. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. $150,000. Era una cantidad que yo jamás había visto junta en toda mi vida. Debe haber un error, dije con voz temblorosa. Yo no he solicitado ningún empréstimo. Lo sé, respondió el gerente, mirándome directamente a los ojos. Usted no lo solicitó. Lo solicitó su hijo, el señor Mateo del Castillo, pero puso su nombre como aval y como cotitular de la cuenta donde se depositaría el dinero. El mundo se detuvo. Mateo, mi hijo, había usado mi nombre sin mi consentimiento, sin siquiera decirme, sin siquiera preguntarme. No entiendo, susurré. ¿Cómo es posible? Yo no firmé nada. Exactamente, continuó el gerente. Su tono se volvió más serio. Por eso la llamé. Cuando revisamos la documentación, notamos irregularidades. La firma que aparece en los documentos como suya es claramente falsa. Lo confirmamos comparándola con su firma registrada en nuestro sistema. Usted tiene una cuenta de ahorros con nosotros desde hace 25 años. Conocemos su firma. Me quedé en silencio. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mateo había falsificado mi firma. Había intentado usar mi nombre, mi historial crediticio, para obtener una suma de dinero que yo jamás podría pagar si algo salía mal. ¿Y el empréstimo fue aprobado?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. El gerente se recostó en su silla. Por primera vez, su expresión se suavizó un poco, como si entendiera el dolor que esto me causaba. No para él. Su hijo fue rechazado. Su historial crediticio es problemático. Tiene deudas previas, tarjetas de crédito al límite, pagos atrasados, no cumple con los requisitos mínimos, pero su nombre, señora del Castillo, es diferente. Usted tiene un historial impecable, 38 años de trabajo estable, nunca un pago atrasado, nunca una deuda impaga. Su nombre es el único que podría ser aprobado para un empréstimo de esa magnitud. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de rabia, de decepción, de una herida tan profunda que no sabía si alguna vez sanaría. Mi hijo, el niño que crié, el joven por el que sacrifiqué todo, había llegado al punto de falsificar mi firma para obtener dinero. No me había pedido ayuda, no me había consultado, simplemente había decidido que mi nombre era una herramienta para resolver sus problemas. ¿Qué hago ahora?, pregunté, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Tiene 2 opciones.
explicó el gerente con voz calmada. Una, puede presentar una denuncia formal por falsificación de documentos. Es un delito grave. O dos, puede venir aquí, firmar personalmente y aceptar ser aval de su hijo. El empréstimo sería aprobado bajo su nombre y responsabilidad. Me quedé mirándolo. Denunciar a mi propio hijo, llevarlo ante la justicia, o convertirme en su salvadora una vez más, cargando con una deuda de $150,000 que probablemente nunca podría pagar. ¿Para qué necesita el dinero?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. El gerente consultó los documentos. Según la solicitud, es para inversión en un proyecto empresarial, un negocio que quiere iniciar con su futura esposa. Por supuesto, Isabela. Todo tenía sentido ahora. Querían comenzar un negocio, algo elegante, algo del nivel de la familia de ella, pero no tenían el capital. Y Mateo, desesperado por impresionarla, por no quedar como el que no puede aportar, había decidido usar mi nombre. Eres ridícula, mamá. Ahora entendía mejor esas palabras. No era solo vergüenza, era resentimiento, era la creencia de que yo le debía todo, que mi papel en esta vida era facilitarle las cosas, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que había construido durante décadas. Necesito tiempo para pensar, dije, poniéndome de pie con piernas temblorosas. Por supuesto, respondió el gerente, también levantándose. Tiene hasta el viernes para tomar una decisión. Después de eso, procederemos con las medidas legales correspondientes, si no hay una respuesta clara. Salí de ese banco como un fantasma. Caminé por las calles sin rumbo fijo. La gente pasaba a mi lado, hablando, riendo, viviendo sus vidas normales, mientras yo cargaba con el peso de una traición que no sabía cómo procesar. Llegué a un parque. Me senté en una banca bajo un árbol, y ahí, por primera vez en muchos años, lloré sin contenerme. Lloré por todo lo que había dado, por todo lo que había perdido, por el niño que ya no existía y el hombre en el que se había convertido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Mamá, necesitamos hablar. Es urgente. Así que ya lo sabía. Ya sabía que el banco me había contactado. Miré el mensaje durante varios minutos. Las palabras brillaban en la pantalla de mi teléfono como una acusación. Necesitamos hablar. Es urgente. No, ¿cómo estás, mamá? No, perdón por no llamarte. No te extraño. Solo urgencia. Solo necesidad. Por primera vez en 28 años no respondí de inmediato. Guardé el teléfono en mi bolso y seguí sentada en esa banca del parque, viendo cómo las palomas picoteaban migajas de pan que alguien había dejado. Qué simple era su vida. Qué clara. No conocían la traición. No conocían el dolor de dar todo y recibir indiferencia. Llegaron más mensajes, uno tras otro. Mamá, por favor, contéstame. Es importante. No puedes ignorarme. Ese último mensaje me hizo sonreír con amargura. No puedes ignorarme. Como si yo no tuviera derecho a tomar distancia. Como si mi función fuera estar siempre disponible, siempre lista para resolver sus problemas, siempre dispuesta a sacrificarme una vez más. Finalmente, después del quinto mensaje, respondí. Solo 3 palabras. Lo sé todo. No hubo respuesta inmediata. Imaginé a Mateo al otro lado, comprendiendo que el banco me había llamado, comprendiendo que su plan había fracasado. Me pregunté si sentiría vergüenza, si sentiría culpa, o si solo sentiría frustración porque su madre, una vez más, no había sido tan ridícula como él esperaba. 20 minutos después, mi teléfono sonó. Era él. Dejé que sonara. 1 vez, 2 veces, 3. Al cuarto timbrazo contesté. Mamá. Su voz sonaba nerviosa, alterada. Tenemos que hablar. ¿Dónde estás? En un parque, pensando. ¿Qué te dijeron en el banco? Qué interesante. No. ¿Cómo estás después de enterarte? No. Perdóname por lo que hice. Solo, ¿qué te dijeron? Me dijeron que intentaste falsificar mi firma para obtener un empréstimo de $150,000. Me dijeron que usaste mi nombre sin mi permiso. Me dijeron que tu historial crediticio es un desastre y que el mío es impecable. Hice una pausa. Me dijeron que soy tu única oportunidad. Silencio del otro lado. Un silencio largo, pesado. Mamá, yo puedo explicarlo. Claro que puedes. Respondí con una calma que no sabía que poseía. Siempre puedes explicar. Siempre tienes una justificación.
No es lo que piensas. Isabela y yo tenemos una oportunidad increíble. Un negocio. Algo que puede cambiarlo todo. Pero necesitamos capital inicial. Yo sabía que si te lo pedía directamente, dirías que no. Dirías que es mucho dinero, que es arriesgado. Tenías razón, lo interrumpí. Habría dicho que no, porque es mucho dinero, porque es arriesgado, porque es más de lo que he ganado en años de trabajo. Y porque, Mateo, falsificar mi firma no solo es deshonesto, es un delito. Mamá, por favor, no lo veas así. Yo iba a pagarlo, todo, con intereses. Cuando el negocio despegara, te habría devuelto hasta el último centavo. Nunca te habría dejado con la deuda. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Y si el negocio fracasaba? ¿Y si no podías pagar? ¿Qué pasaba entonces conmigo? ¿Con mi nombre? ¿Con los ahorros que me quedan para mi vejez? Eso no va a pasar. Tenemos un plan sólido. Los padres de Isabela nos están asesorando. Es una inversión segura. Entonces que los padres de Isabela les presten el dinero, dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. Si es tan seguro, si es tan prometedor, que su familia, que tiene tanto, les ayude. ¿Por qué necesitas el nombre de tu madre que trabajó 38 años como secretaria? ¿Por qué necesitas arriesgar lo poco que tengo? Otro silencio. Y entonces, la verdad salió, porque ellos no confían en mí todavía. Piensan que no estoy a su nivel, que no puedo aportar lo suficiente. Si consigo este empréstimo, si inicio este negocio, les demostraré que soy capaz, que merezco estar con Isabela. Y ahí estaba, la verdad desnuda, cruda. Mi hijo estaba dispuesto a arriesgar mi futuro para demostrarle a una familia que lo menospreciaba que era suficiente. Estaba dispuesto a usar mi nombre, mi historial, mi dignidad, para comprar la aprobación de gente que nunca lo vería como un igual. Mateo, dije, y mi voz se quebró un poco. ¿Cuándo dejé de ser suficiente para ti? ¿Qué? ¿Cuándo dejó de importarte lo que yo pensaba, lo que yo sentía? Yo te di todo lo que tenía, y nunca te pedí que me demostraras nada. Nunca te pedí que fueras otra cosa que tú mismo. ¿Por qué ellos tienen ese poder sobre ti? ¿Por qué su aprobación vale más que la mía? Mamá, no es eso. Sí es eso. Me llamaste ridícula frente a extraños, frente a la familia de tu novia, porque conté una historia de cuando eras niño, porque recordé los tiempos en que solo nos teníamos el uno al otro. Y ahora, sin siquiera preguntarme, intentas usar mi nombre para conseguir dinero que ni siquiera necesitas para sobrevivir. Dinero que necesitas para impresionar. Escuché su respiración agitada del otro lado de la línea. ¿Vas a ayudarme o no?, preguntó finalmente, y en su voz había algo que me partió el corazón. No era súplica, era exigencia, como si yo le debiera eso, como si fuera mi obligación. Cerré los ojos. Las lágrimas rodaban silenciosas por mis mejillas. Tengo hasta el viernes para decidir, dije. El gerente me dio ese plazo. Entonces tienes 4 días. Mamá, por favor, esta es mi oportunidad. Nuestra oportunidad. Cuando el negocio funcione, podrás dejar de trabajar. Te cuidaré, te lo prometo. Promesas. ¿Cuántas promesas había escuchado en mi vida? ¿Cuántas se habían roto? Voy a pensar, dije. Dame tiempo. No tengo mucho tiempo. Isabela y sus padres están esperando una respuesta. Si no conseguimos el dinero pronto, la oportunidad se perderá. Entonces que se pierda, respondí, y colgué. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, temblando. Había colgado. Le había colgado a mi hijo, algo que nunca había hecho en toda mi vida. Pero algo dentro de mí había cambiado en ese banco. Algo se había despertado. El teléfono vibró de nuevo. Más mensajes, pero esta vez no los leí. Me levanté de la banca y caminé hacia mi casa. Cada paso me sentía más firme, más clara. Tenía 4 días para tomar la decisión más importante de mi vida. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. No porque el tiempo pasara lento, sino porque cada minuto estaba lleno de pensamientos que me consumían. Me levantaba, iba al trabajo, regresaba a casa, cocinaba, dormía, pero todo lo hacía en automático. Mi mente estaba en otra parte, reviviendo memorias, cuestionando decisiones, tratando de entender cómo había llegado hasta aquí. Mateo seguía enviando mensajes.
Al principio eran largos, explicativos, llenos de promesas. Mamá, piénsalo bien. Este negocio va a cambiar nuestras vidas. Podrás jubilarte, viajar, descansar. Ya no tendrás que trabajar hasta los 65 años, como si mi problema fuera el trabajo, como si no entendiera que lo que me dolía no era el cansancio físico, sino el cansancio del alma. Cuando no respondía, los mensajes cambiaban de tono, se volvían más urgentes, más desesperados. Isabela está preguntando, sus padres están esperando. ¿Qué les digo? ¿Que mi madre no confía en mí? Y ahí estaba de nuevo, haciéndome sentir culpable, como si yo fuera la que estaba fallando. El miércoles por la noche, Mateo apareció en mi puerta. No había avisado, simplemente tocó el timbre a las 8 de la noche. Cuando abrí, ahí estaba, con el rostro cansado, ojeras pronunciadas, la corbata floja. Se veía vulnerable, y por un instante, solo un instante, vi al niño que solía correr a abrazarme cuando llegaba del trabajo. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. Lo dejé pasar. Cerré la puerta y lo seguí hasta la sala. Se sentó en el sofá donde tantas veces habíamos visto películas juntos, donde le había ayudado con sus tareas, donde habíamos planeado su futuro. «¿Quieres café?», pregunté por costumbre. «No, gracias, solo quiero que hablemos». Me senté frente a él, en la silla que había sido de mi madre, las manos en mi regazo, esperando. «Mamá, sé que cometí un error. Sé que debí hablarte primero, pero estaba desesperado. Isabela, sus padres, tienen expectativas muy altas, y yo quiero estar a la altura. Quiero demostrar que soy suficiente para su hija». «¿Y no eres suficiente siendo quien eres?», pregunté suavemente. Él se pasó las manos por el cabello, frustrado. «No entiendes cómo es ese mundo, mamá. Ellos tienen dinero, contactos, influencia. Yo solo tengo mi trabajo y mis ganas. Eso no basta en su círculo. Necesito algo más. Necesito mostrar que puedo construir algo grande». «¿Y construirlo sobre mi espalda está bien?». Me miró, y en sus ojos vi algo que me asustó. No era arrepentimiento, era justificación. «Tú siempre has estado ahí para mí. Siempre me has apoyado. ¿Por qué ahora es diferente? Cuando necesité dinero para la universidad, trabajaste horas extras. Cuando necesité un traje para mi primera entrevista, vendiste tus joyas. ¿Por qué ahora, que tengo la oportunidad de mi vida, me das la espalda?». Sus palabras me golpearon como puños, porque tenía razón y no la tenía al mismo tiempo. Sí, siempre había estado ahí. Sí, siempre me había sacrificado. Pero aquellas veces eran diferentes. Aquellas veces él me pedía ayuda. Me miraba a los ojos y me decía, «Mamá, te necesito». Y yo elegía dar. Ahora, él había tomado sin preguntar. Había decidido por mí. «Mateo, hay una diferencia enorme entre ayudarte cuando me lo pides y que uses mi nombre sin mi consentimiento. Falsificaste mi firma. ¿Entiendes la gravedad de eso?». Él bajó la mirada. «Fue un error de desesperación. Pero podemos arreglarlo. Ven conmigo al banco, firma los papeles, avala el empréstito. Yo te juro, mamá, te juro por lo que más quiero que te pagaré cada centavo». «¿Y si no puedes?», insistí. «¿Y si el negocio fracasa? ¿Y si pierdes todo? ¿Qué pasa conmigo?». Se levantó del sofá, comenzó a caminar por la sala. «No va a fracasar. Tenemos un plan. Hemos investigado el mercado. Los padres de Isabela conocen a inversionistas. Esto va a funcionar. Entonces que ellos inviertan. Ya te lo dije, no confían en mí todavía. Necesito demostrar que puedo aportar capital, que puedo conseguir financiamiento, que no soy solo el novio pobre de su hija». Y ahí estaba la herida real, la inseguridad que lo consumía, el sentirse menos, el creer que sin dinero no era digno de amor. Mi corazón se apretó, porque yo había criado a un niño para que se sintiera valioso por ser él mismo. Pero el mundo le había enseñado otra cosa. Le había enseñado que su valor se medía en dólares y estatus. «Mateo», dije, levantándome también, «si Isabela te ama, te amará sin el negocio, sin el dinero. Si su familia no te acepta tal como eres, nunca te aceptará. No importa cuánto dinero consigas, no importa cuánto te esfuerces, siempre verán al chico del barrio modesto que se casó con su hija». «Tú no lo entiendes», respondió con voz dura. «Tú nunca tuviste ambiciones. Te conformaste con ser secretaria toda tu vida, con vivir en esta casa pequeña,
con no tener nada, pero yo quiero más, merezco más. Sus palabras fueron como veneno. Me conformé, no tuve ambiciones, como si criara un hijo sola, trabajar 38 años sin falta, mantener un techo sobre nuestras cabezas, no fueran logros, como si mi vida fuera algo de lo que avergonzarse. Tienes razón, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada. No tengo ambiciones de riqueza. Mi ambición fue criarte bien. Mi ambición fue que fueras un hombre de valores, un hombre honesto, un hombre que no pisoteara a otros para subir. Pero parece que fallé. Se quedó paralizado. Me miró como si lo hubiera abofeteado. Mamá, creo que deberías irte, dije. Necesito pensar, y no puedo hacerlo contigo presionándome. Mamá, por favor, vete, Mateo. Me miró durante largos segundos, esperando quizás que yo cediera, que hiciera lo que siempre había hecho, poner sus necesidades antes que las mías. Pero esta vez permanecí firme. Finalmente, tomó su chaqueta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. El viernes se acaba el plazo, dijo. Espero que tomes la decisión correcta. Cerró la puerta detrás de él, y yo me quedé ahí, de pie en medio de mi sala, sintiendo que acababa de perder algo que nunca recuperaría. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, mirando el techo, pensando, recordando. Hasta que finalmente, en la madrugada, tomé una decisión. Me levanté, encendí la luz de mi habitación y saqué de mi armario una caja vieja. Una caja que no había abierto en años. Dentro estaban todos los documentos importantes de mi vida. Mi acta de nacimiento, mi título de la preparatoria, los papeles de la casa, y ahí, en el fondo, encontré lo que buscaba. Un sobre amarillento, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con manos temblorosas, y leí las palabras que mi madre me había dejado antes de morir. Palabras que no había releído en más de 20 años. Valentina, hija mía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de tu fortaleza, de tu bondad. Pero también quiero advertirte, no dejes que tu bondad se convierta en debilidad. No permitas que otros abusen de tu generosidad. Amar es dar, sí, pero también es poner límites. También es decir no cuando es necesario. Porque una mujer que no se respeta a sí misma no puede enseñar a otros a respetarla. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía esas palabras, como si mi madre estuviera ahí, hablándome desde el más allá, dándome el permiso que necesitaba para hacer lo que debía hacer. Guardé la carta de nuevo en el sobre, la coloqué contra mi corazón y supe exactamente lo que haría el viernes. O sol nasceu na sexta-feira como um céu limpo, desses que parecem prometer novo começo. Acordei às 5 da manhã, mesmo sem ter programado o despertador. Meu corpo sabia que esse era um dia diferente, um dia que marcaria um antes e um depois na minha vida. Me levantei, fiz café, o aroma familiar encheu a cozinha pequena. Me sentei à mesa, a mesma mesa onde Mateu havia feito suas tarefas de escola, onde havíamos desayunado juntos durante tantos anos. Tomei meu café devagar, saboreando cada gole, como se estivesse preparando minha alma para o que estava por vir. Às 8 da manhã, já estava vestida. Escolhi meu melhor traje, o azul marinho que reservava para ocasiões especiais. Me maquiei com cuidado, não para impressionar a Nadi, sino para sentir-me fuerte, para ver-me en el espejo y reconocer a la mujer que había sido antes de convertirse solo en mamá, a Valentina del Castillo que existía más allá de su rol de madre sacrificada. Antes de sair, parei diante da fotografia de minha mãe que estava na sala. Seu rosto sereno me olhava desde o retrato antigo, em preto e branco. Toquei o vidro com os dedos. Obrigada, mamãe, sussurrei, por me ensinar a ser forte. Perdão por ter demorado tanto para lembrar. O banco abria às 9. Cheguei 10 minutos antes. Sentei no mesmo lugar onde havia esperado na segunda-feira, mas dessa vez me sentia diferente. Mais leve, apesar da gravidade do que estava prestes a fazer. Porque pela primeira vez em muito tempo, estava tomando uma decisão baseada no que era correto para mim, não apenas no que era conveniente para outros. O gerente, Rodrigo Mendes, apareceu pontualmente às 9. Senhora del Castillo, buenos dias. ¿Tomó una decisión? Sí, respondi levantando-me. La tomé.
Ele me guiou de novo à sua oficina. Fechou a porta. Ofereceu-me água, que aceitei. Minhas mãos estavam surpreendentemente firmes ao pegar o copo. Entonces, ele disse, sentando-se e entrelaçando os dedos sobre a mesa. Que ha decidido? Respirei fundo. Este era o momento. Decidi que não vou afirmar, não vou avalar el empréstito de mi hijo. O gerente assentiu lentamente, sem surpresa, como se já esperasse essa resposta. Entiendo. ¿Y está consciente de que esto significa que su hijo podría enfrentar consecuencias legales por falsificación de documentos? Lo estoy, respondí, y minha voz não tremeu. Pero también estoy consciente de que si firmo, estaré validando su comportamiento. Estaré diciéndole que está bien usar a las personas, incluso a su madre, para conseguir lo que quiere. Y esa no es la lección que quiero darle. O gerente me observou com algo que pareceu respeito. Quer apresentar uma denúncia formal? Fechei os olhos por um momento. Denunciar meu próprio filho. Levá-lo diante das autoridades. Era algo que jamais imaginei fazer. Mas também jamais imaginei que ele seria capaz de falsificar minha assinatura. No, disse finalmente. No quiero denunciarlo, pero quiero que quede registro en el banco de lo que sucedió. Que conste que los documentos fueron falsificados y que yo rechacé el empréstimo. Si en el futuro vuelve a intentar algo así, habrá un historial. Eso es sensato, concordó Welle. Voy a documentar todo. Y le recomendaría que ponga una alerta en su historial crediticio. Es una medida de protección. Cualquier solicitud de crédito o empréstimo a su nombre requerirá verificación adicional directa con usted. ¿Cómo hago eso? Él me explicó o proceso. Tomei notas, fiz perguntas. Pela primeira vez em minha vida adulta, estava tomando medidas ativas para proteger meu patrimônio, meu nome, minha identidade. Coisas que sempre havia dado por sentadas. Estávamos terminando os trâmites quando o telefone na mesa do gerente soou. Ele atendeu, escutou por um momento e depois me olhou. É su hijo. Está em la recepción. Disse que necessita hablar con usted urgentemente. Meu coração acelerou. Mateo estava ali. Claro que estava. Era o último dia do prazo. Sua última oportunidade. Quer que lo haga passar? Perguntou o gerente. Pensei por um momento. Poderia evitá-lo. Poderia sair pela porta de trás, escapar da confrontação. Mas não. Isso seria covardia. Se ia tomar essa decisão, tinha que fazê-lo de frente. Tinha que olhá-lo nos olhos. Sí, disse. Que pase. O gerente deu instruções pelo telefone. Momentos depois, a porta se abriu e Mateo entrou. Estava diferente do último dia que o vi. Seu traje estava impecável, como se tivesse se preparado para uma reunião de negócios. Mas seu rosto estava tenso, pálido. Olhou para mim e depois para o gerente. Mamá, vine apenas me di conta de que era o último dia. Por favor, dime que vas afirmar. O gerente se levantou. Les darei uns minutos a solas, disse diplomaticamente e saiu da oficina, fechando a porta atrás de si. Ficamos sozinhos, mãe e filho, frente a frente. Sienta-te, Mateo, disse, surpreendida por quão calma soava minha voz. Ele se sentou na borda da cadeira, inclinado para a frente, ansioso. Mamá, sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros últimamente. Sé que dije cosas que no debí decir en esa cena, pero necesito que entiendas que esto es importante. Isabela y yo tenemos todo planeado. Sus padres están esperando que yo muestre iniciativa, que demuestre que puedo aportar algo al matrimonio. Si consigo este empréstamo, si inicio este negocio, todo cambiará. Para ti también. Mamá, piensa en todo lo que has sacrificado. Esta es mi forma de devolvértelo. Cuando el negocio despegue, nunca más tendrás que preocuparte por dinero. Lo escuché sin interrumpir. Observé sus manos gesticulando, su expresión ansiosa, sus ojos suplicantes. Y me di cuenta de algo. Realmente creía lo que estaba diciendo. Realmente pensaba que conseguir ese dinero, impresionar a los padres de Isabela, construir ese negocio, era la solución a todo. No veía la fractura profunda que existía entre nosotros. No veía que el problema no era dinero. Era respeto, era dignidad, era amor que se había vuelto condicional. Mateo, dije cuando terminó, ¿me amas? La pregunta pareció desconcertarlo. ¿Qué? Claro que sí. Eres mi madre.
«¿Pero me respetas?», silenció. Sus ojos se desviaron. «Mamá, ¿por qué preguntas eso ahora? Porque necesito saberlo. ¿Respetas mis decisiones? ¿Respetas mi vida? ¿Respetas lo que he construido, aunque sea poco para tus estándares? Mamá, yo solo quiero que tengas una vida mejor. Responde la pregunta, Mateo. ¿Me respetas?». Lo vi luchar con sus palabras. Vi el conflicto en su rostro. Y entonces, casi en un susurro, salió la verdad que ambos sabíamos pero que nunca se había dicho en voz alta. Creo que tomaste decisiones que te mantuvieron pequeña, que te conformaste cuando podías haber sido más. Y eso me frustra». Ahí estaba, la herida abierta. Mi hijo me veía como alguien que se había conformado, alguien cuya vida era un desperdicio de potencial. No veía los sacrificios, no veía la fortaleza que requería criar a un hijo sola. No veía que mis elecciones, aunque modestas, habían sido valientes. Y por eso, continué por él, crees que tienes derecho a tomar decisiones por mí, a usar mi nombre sin permiso, porque en tu mente no sé lo que es mejor para mí misma. Él abrió la boca para protestar, pero lo detuve con un gesto. «No voy a firmar, Mateo». El color abandonó su rostro. «¿Qué? No voy a avalar tu empréstamo. No voy a arriesgar mi futuro por un negocio que ni siquiera me consultaste. Y no voy a validar tu comportamiento firmando esos papeles». Se puso de pie de un salto, alterado. «Mamá, no puedes hacer esto. Isabela me va a dejar. Sus padres van a pensar que soy un fracaso». «Entonces déjalos pensar eso», dije, también levantándome. «Porque si Isabela te deja por esto, nunca te amó realmente. Y si sus padres te juzgan por esto, nunca te aceptaron de verdad. Y construir una vida tratando de ganar la aprobación de gente que nunca te la dará es una tortura, hijo. Lo digo por experiencia». «¿Experiencia? ¿Qué experiencia? Tú nunca has arriesgado nada. Tú nunca has intentado ser algo más». Sus palabras dolieron, pero esta vez el dolor no me paralizó, me fortaleció. «Tienes razón, no arriesgué, porque tenía un hijo que dependía de mí, porque tenía responsabilidades que no podía ignorar, porque el lujo de perseguir sueños arriesgados es para quienes tienen redes de seguridad, y yo no las tenía, solo me tenía a mí misma y a ti. Y ahora que tienes la oportunidad de ayudarme a mí, me das la espalda». «No te estoy dando la espalda, te estoy poniendo un límite. Hay una diferencia enorme». Él comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello, desesperado. «Esto es increíble. Mi propia madre saboteando mi futuro. ¿Sabes qué van a pensar todos cuando sepan que rechazaste ayudarme?». «No me importa lo que piensen todos», respondí con firmeza. «Me importa lo que yo sé que es correcto. Y firmar esos papeles sería incorrecto. Sería traicionarme a mí misma. Sería enseñarte que puedes pisotear a las personas y aún así obtener lo que quieres». Él se detuvo. Me miró con ojos llenos de rabia y dolor. «Nunca te perdonaré esto». Esas palabras fueron como una puñalada, pero no retrocedí. «Eso es tu decisión. Yo tomaré la mía y viviré con las consecuencias. Tú tendrás que hacer lo mismo». Se quedó ahí, temblando de furia e impotencia. Durante un momento pensé que diría algo más, que quizás, en el fondo, entendería, pero no lo hizo. En cambio, salió de la oficina dando un portazo que hizo temblar las paredes de vidrio. Me quedé sola. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme. Las lágrimas que había contenido durante toda la conversación finalmente brotaron. Lloré en silencio, con las manos sobre el rostro. El gerente entró después de unos minutos. No dijo nada. Simplemente puso una caja de pañuelos sobre la mesa y esperó pacientemente. Cuando finalmente me recuperé, me limpié las lágrimas y lo miré. «Lamento la escena», dije. «No tiene que disculparse», respondió con gentileza. «Hizo lo correcto. Sé que no se siente así ahora, pero lo hizo». Asentí, sin estar completamente segura de creerle. Firmamos los documentos finales. Quedó registrado oficialmente que yo había rechazado el empréstamo, que los documentos originales contenían falsificaciones, que yo no era responsable de ninguna deuda a nombre de Mateo del Castillo. Cuando salí del banco, el sol estaba alto en el cielo. Era apenas mediodía, pero me sentía como si hubiera vivido una vida entera en esas horas. Caminé sin rumbo durante un rato.
Mis pies me llevaron a una iglesia pequeña que conocía desde hace años. Entré. El silencio sagrado me envolvió. Me senté en una de las bancas del fondo y simplemente respiré. No soy particularmente religiosa, pero en ese momento necesitaba un espacio de paz, un lugar donde poder procesar lo que acababa de hacer. Había dicho no a mi hijo. Por primera vez en su vida, había puesto mis necesidades, mi dignidad, mi futuro, por encima de sus deseos, y aunque sabía que era lo correcto, dolía de una manera que no tenía palabras para describir. Estuve ahí más de una hora, rezando a ratos, llorando a ratos, simplemente existiendo a ratos. Cuando finalmente salí, mi teléfono tenía 17 mensajes, todos de Mateo. No los leí, no todavía. Necesitaba tiempo, necesitaba espacio. Esa noche, en mi casa, preparé una cena simple. Me senté a la mesa, sola, y comí en silencio. Era extraño. La soledad siempre había estado ahí, pero ahora se sentía diferente. No era vacío, era espacio. Espacio para respirar, para pensar, para ser simplemente Valentina. Antes de dormir, encendí mi computadora. Hice algo que debía haber hecho años atrás. Puse alertas de seguridad en mi información crediticia. Cambié contraseñas. Protegí mi identidad. No lo hacía con rabia. Lo hacía con amor propio. Ese amor propio que había olvidado durante años de ponerme en último lugar. Y mientras apagaba las luces y me acostaba, una paz extraña me invadió. No era felicidad. Era algo más profundo. Era la certeza de que, aunque había perdido algo precioso, había ganado algo aún más valioso. Me había ganado a mí misma de vuelta. Pero la historia no terminaba ahí. Pasaron 3 semanas sin noticias de Mateo. 3 semanas de silencio absoluto. Al principio, revisaba mi teléfono constantemente, esperando un mensaje, una llamada, cualquier señal de que mi hijo todavía existía en este mundo. Pero no había nada. Era como si me hubiera borrado de su vida con la misma facilidad con que se borra un mensaje. Isabela publicaba fotos en sus redes sociales. Yo no la seguía, pero una compañera del trabajo, sin saber todo el drama, me mostró una publicación. «Mira, Valentina, tu nuera está en un restaurante muy elegante». Sonreí forzadamente y miré la pantalla. Ahí estaba ella, radiante, con Mateo a su lado. Él sonreía también, pero sus ojos se veían cansados. La descripción de la foto decía: «Celebrando nuevos comienzos con mi amor». Nuevos comienzos. Me pregunté qué significaba eso. ¿Habían conseguido el dinero de otra forma? ¿Habían abandonado el plan del negocio? ¿O simplemente estaban fingiendo que todo iba bien mientras por dentro todo se desmoronaba? El trabajo se convirtió en mi refugio. Me sumergía en los expedientes, en las transcripciones, en los documentos legales que había revisado durante casi 40 años. Mis compañeras notaban que algo había cambiado, pero no preguntaban directamente. Solo me ofrecían café extra, sonrisas comprensivas, compañía silenciosa durante los almuerzos. Una tarde de jueves, cuando estaba por salir de la oficina, mi jefa, la licenciada Márquez, me llamó a su despacho. Era una mujer de 50 años, elegante, exitosa, divorciada y sin hijos. Siempre la había admirado en silencio. «Valentina, siéntate, por favor». Obedecí, nerviosa. ¿Había cometido algún error en mi trabajo? ¿Mis problemas personales estaban afectando mi desempeño? «Quiero hablar contigo sobre algo», comenzó, juntando las manos sobre su escritorio. «He notado que en las últimas semanas has estado diferente, no distraída, al contrario, más enfocada, más presente, pero también más, ¿cómo decirlo?, más ligera, como si te hubieras quitado un peso de encima». Me sorprendió su observación. No sabía que se notara tanto. «Es complicado», dije simplemente. «No tienes que contármelo si no quieres», respondió con gentileza. «Pero quiero que sepas algo. Hace 20 años yo estaba casada con un hombre que me amaba, o eso creía, pero me amaba como se ama a una empleada eficiente. Yo cocinaba, limpiaba, trabajaba para ayudar con las finanzas, y además soportaba sus críticas constantes. Nada de lo que hacía era suficiente. Un día decidí que ya no más. Me divorcié. Perdí amigos. Mi familia me dio la espalda. Me dijeron que estaba cometiendo el error de mi vida. Pero Valentina,
Fue la mejor decisión que he tomado, porque me enseñé a mí misma que mi paz mental valía más que la aprobación de otros. Sus palabras resonaron en mi alma. Era como si estuviera hablando directamente a mi situación sin saberlo. ¿Y te arrepentiste alguna vez?, pregunté en voz baja. Jamás. Hubo momentos difíciles, sí, noches de soledad, dudas, pero nunca arrepentimiento, porque elegí mi dignidad, y esa elección me convirtió en quien soy hoy. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos. Gracias por contarme eso, dije. Ella sonrió. Sea lo que sea que estés enfrentando, confía en ti misma. Las mujeres de nuestra generación fuimos criadas para sacrificarnos, para ceder, para poner a todos antes que a nosotras mismas. Pero eso no es virtud, es autodestrucción. Y tú, Valentina, eres demasiado valiosa para destruirte. Salí de su oficina con el corazón más liviano. No estaba sola en esto. Otras mujeres habían tomado decisiones difíciles, habían sobrevivido, habían florecido. El viernes por la noche decidí hacer algo que no hacía desde hace años. Fui al cine, sola. Compré palomitas, me senté en la sala oscura y vi una película sin pensar en nadie más que en mí misma. Fue liberador. Cuando salí del cine eran casi las 11 de la noche. Las calles estaban tranquilas. Caminaba hacia la parada del autobús cuando vi a alguien familiar en la acera opuesta. Era Mateo. Estaba sentado en la terraza de un café, con Isabela y sus padres. Vestían elegantemente, como siempre. Conversaban animadamente. Y por un momento, solo un momento, sentí el impulso de cruzar la calle, de acercarme, de intentar arreglar las cosas. Pero entonces recordé sus palabras. Nunca te perdonaré esto. Recordé cómo me había mirado en la oficina del banco. Recordé años de sentirme menos, de sentirme ridícula, de sentirme invisible. Y seguí caminando. No crucé la calle, no lo saludé. Simplemente seguí mi camino. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señora Valentina del Castillo? Una voz femenina, joven, nerviosa. Sí, soy yo. Mi nombre es Carolina. Trabajo en la empresa donde su hijo es empleado. Lamento llamarla tan tarde, pero necesitaba hablar con usted. Es sobre Mateo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, está bien, físicamente, pero hay algo que creo que debería saber, algo que él no le va a contar. Me detuve en medio de la calle. La gente pasaba a mi alrededor, pero yo estaba congelada. ¿De qué se trata? Hubo una pausa. Escuché a Carolina respirar profundo, como si estuviera reuniendo valor. Mateo fue despedido hoy, por desfalco. Tomó dinero de la cuenta de gastos de la empresa para inversiones personales. No era mucho, pero suficiente para que lo despidieran sin referencias. Y hay más. Isabela. Ella rompió el compromiso esta tarde. Sus padres descubrieron que él les mintió sobre su situación financiera, sobre todo. Y no solo la perdió a ella, perdió su trabajo, su reputación, y creo que está en un lugar muy oscuro ahora mismo. El mundo giró a mi alrededor. Mateo despedido. Por robo. Mateo abandonado por Isabela. Todo su mundo perfecto, todo por lo que había sacrificado tanto, se había derrumbado. ¿Por qué me está diciendo esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque soy su asistente, o lo era, y en estos meses lo he visto deteriorarse. Lo he visto mentir, manipular, desesperarse. Pero también lo he escuchado hablar de usted, y aunque dice cosas duras, sé que en el fondo la necesita. Sé que está roto, y pensé que usted debería saberlo. Por si quiere, no sé, por si quiere hacer algo. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Se fue de la oficina esta tarde con una caja de sus pertenencias. No contestó cuando intenté llamarlo. Pero señora Valentina, por favor, tenga cuidado. Está muy enojado, muy dolido, y la gente dolida puede decir cosas que no siente. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Mi primer instinto fue correr a buscarlo. Era mi hijo. Estaba sufriendo. Necesitaba ayuda. Pero entonces recordé la carta de mi madre. No dejes que tu bondad se convierta en debilidad. ¿Qué debía hacer? Llegué a mi casa en un estado de shock. Me senté en la sala, con las luces apagadas, pensando. Mateo había perdido todo, y parte de mí, la parte maternal que nunca muere, quería rescatarlo.
Quería decirle que todo estaría bien, que lo perdonaba, que podía venir a casa, pero otra parte de mí, la parte que había despertado en las últimas semanas, sabía que si lo rescataba ahora, estaría validando todo su comportamiento. Estaría enseñándole que podía caer una y otra vez, y mamá siempre estaría ahí para levantarlo, sin consecuencias, sin límites. Estaba en medio de este torbellino mental cuando escuché golpes en mi puerta, fuertes, insistentes, desesperados. Me levanté, mi corazón latiendo con fuerza. Me acerqué a la puerta. «¿Quién es?» «Soy yo, mamá, por favor, abre». Era Mateo, y su voz sonaba completamente rota. Abrí la puerta lentamente, y ahí estaba mi hijo. Pero no el hombre elegante y arrogante de las últimas semanas. Este Mateo tenía el rostro desencajado, los ojos rojos e hinchados, el cabello revuelto. Su camisa estaba arrugada, sin corbata, los primeros botones desabrochados. En sus manos llevaba una caja de cartón, seguramente la que contenía sus pertenencias de la oficina. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. «Mamá, por favor». Me hice a un lado sin decir palabra. Él entró, tambaleándose ligeramente, como si estuviera borracho, aunque no olía a alcohol. Era el peso de la derrota lo que lo hacía caminar así. Dejó la caja en el suelo, se dejó caer en el sofá y hundió la cara entre las manos. Cerré la puerta. Me quedé de pie, observándolo, esperando. Parte de mí quería correr a abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero me mantuve firme. Necesitaba que él hablara primero. Necesitaba escuchar qué tenía que decir. El silencio se extendió por varios minutos. Solo se escuchaba su respiración agitada, entrecortada. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los míos. «Perdí todo», dijo. «Todo. El trabajo, Isabela, su familia, todo por lo que he trabajado durante años. Se acabó». «Lo sé», respondí con calma. «Me llamaron de tu oficina». Pareció sorprendido. «¿Carolina?» «Sí, estaba preocupada por ti». Él soltó una risa amarga, sin humor. Al menos alguien lo estaba. Isabela ni siquiera me dejó explicar. Sus padres llamaron a seguridad para que me escoltaran fuera de su casa cuando fui a hablar con ella, como si fuera un criminal, como si fuera basura. «Tomaste dinero de la empresa, Mateo. Eso es un delito». Se puso de pie abruptamente, alterado. «Era un préstamo. Iba a devolverlo. Solo necesitaba un poco de capital inicial para el negocio. Pensé que cuando empezáramos a generar ganancias, podría reponerlo sin que nadie se diera cuenta. Pero alguien se dio cuenta. Sí, el maldito contador hizo una auditoría sorpresa, y me descubrió, y me expuso frente a toda la junta directiva. Me humilló. Dijo que era un ladrón, un fraude. Lo observé mientras paseaba por la pequeña sala como un animal enjaulado. Todo en él gritaba desesperación, rabia, vergüenza. «¿Y qué esperabas que pasara?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «¿Esperabas tomar dinero que no era tuyo y que nadie lo notara? ¿Esperabas que mentirle a Isabela y a sus padres no tuviera consecuencias?». Se volvió hacia mí y en sus ojos había algo salvaje. «Esperaba que mi propia madre me apoyara. Esperaba que cuando te pedí ayuda me la dieras. Si hubieras firmado ese préstamo, nada de esto habría pasado. No habría tenido que tomar ese dinero. No habría tenido que mentir. Todo esto es tu culpa». Sus palabras cayeron como piedras. Mi culpa. Por supuesto, era más fácil culparme a mí que asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. «No», dije con firmeza, «no es mi culpa. Tú tomaste esas decisiones. Tú elegiste falsificar mi firma. Tú elegiste robar de tu empresa. Tú elegiste mentir a Isabela. Cada una de esas decisiones fue tuya, Mateo, no mías. Pero me obligaste a hacerlo. Si me hubieras ayudado, ¿te obligué?». Mi voz subió de tono, algo raro en mí. ¿Yo te obligué a ser deshonesto? ¿Yo te enseñé a mentir, a robar, a manipular? ¿Es eso lo que crees? Él se quedó callado, respirando pesadamente. «Te crié para ser mejor que esto», continué, y sentí las lágrimas quemando mis ojos. «Te enseñé valores, honestidad, trabajo duro, integridad. ¿Qué pasó con ese niño que soñaba con ser honesto y exitoso sin pisar a nadie? ¿Cuándo te convertiste en esto?». «Me convertí en esto cuando me di cuenta de que tus valores no sirven en el mundo real», gritó.
Tus valores te mantuvieron pobre toda la vida. Tus valores te hicieron conformarte con migajas. Yo no quiero eso. Yo quiero más. Y mira dónde te llevó querer más sin medir las consecuencias, respondí, señalando la caja en el suelo. Ahí está tu más. Una caja de pertenencias y ningún futuro. Él se dejó caer nuevamente en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, y entonces comenzó a llorar. No sollozos silenciosos, llanto profundo, desgarrador, de alguien que finalmente se enfrenta a las ruinas de su propia creación. Mi corazón materno se estrujó. Verlo así, tan roto, era casi insoportable, pero no me moví. No fui a consolarlo, porque sabía que este era su momento de enfrentar la verdad, y si lo interrumpía, si lo rescataba ahora, le quitaría la oportunidad de aprender. Lloró durante varios minutos. Cuando finalmente se calmó, su voz salió ronca, cansada. No sé qué hacer, mamá. No tengo trabajo, no tengo dinero, tengo deudas por todos lados. Las tarjetas de crédito están al máximo. Debo 3 meses de renta de mi apartamento y no tengo a dónde ir. Isabela me bloqueó de todas partes. Sus padres amenazaron con demandarme si me acerco a ella. ¿Y viniste aquí porque no tienes otra opción? Levantó la mirada, sorprendido por la dureza de mi pregunta. Vine porque eres mi madre. Soy tu madre, asentí. Pero no soy tu salvadora eterna. No soy el banco al que recurres cuando todo lo demás falla. No soy la red de seguridad que puedes ignorar cuando te conviene y usar cuando te conviene. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a echar? ¿Vas a cerrarme la puerta como todos los demás? Me senté frente a él. Lo miré directamente a los ojos. Voy a hacer algo que debí haber hecho hace años. Voy a decirte la verdad, aunque duela. Te convertiste en alguien que usa a las personas, que manipula, que miente. Y lo peor es que crees que tienes derecho a hacerlo porque la vida no te ha dado lo que crees merecer. Pero la verdad, Mateo, es que nadie te debe nada. Ni yo, ni Isabela, ni el mundo. Si quieres algo, tienes que ganártelo honestamente. Y si lo pierdes por tus propias malas decisiones, tienes que asumir la consecuencia. Suenas como si me odiaras, murmuró. No te odio, te amo, te amaré siempre. Eres mi hijo, pero no voy a permitir que me uses. No voy a permitir que destruyas mi vida para intentar salvar la tuya. Y no voy a rescatarte de algo que tú mismo creaste. Se quedó en silencio, procesando mis palabras. ¿Entonces no me vas a ayudar? No dije eso, respondí. Dije que no te voy a rescatar, pero puedo ofrecerte algo diferente. Puedes quedarte aquí, en esta casa, en el cuarto que era tuyo, pero con condiciones. Levantó la cabeza, esperanzado. ¿Qué condiciones? Primera, vas a buscar trabajo, cualquier trabajo. No me importa si es de gerente o de lavaplatos. Vas a trabajar honestamente. Segunda, vas a pagar tus deudas, poco a poco, con tu propio dinero. Sin atajos, sin mentiras. Tercera, vas a ir a terapia. Necesitas ayuda profesional para entender por qué tomas las decisiones que tomas. Y cuarta, me vas a tratar con respeto. Soy tu madre, no tu sirvienta, no tu banco, no tu plan B. Soy una persona que merece dignidad. Me miró durante largos segundos. Vi la batalla interna en sus ojos, el orgullo luchando contra la desesperación, la vergüenza luchando contra la necesidad. ¿Y si acepto? Preguntó finalmente. Entonces tienes un techo, tienes comida, tienes a alguien que cree que todavía puedes ser mejor. Pero no tendrás rescates fáciles. No tendrás a alguien que te solucione los problemas. Tendrás a una madre que te ama lo suficiente como para dejarte caer y aprender. ¿Y si no acepto? Entonces te deseo suerte. La puerta está ahí. Eres libre de irte. El silencio que siguió fue denso. Mateo miraba al suelo, sus manos entrelazadas, temblando ligeramente. Vi el momento exacto en que su orgullo cedió, en que la realidad de su situación lo golpeó completamente. Acepto, susurró. Acepto tus condiciones. Asentí. Entonces puedes quedarte esta noche. Mañana empezamos. Mañana te ayudo a hacer un currículum nuevo, a buscar trabajo, a reorganizar tu vida. Pero esta noche solo descansa. Me levanté para irme a mi habitación cuando su voz me detuvo. Mamá, me volví. Lo siento, por todo, por llamarte ridícula, por usar tu nombre, por todo. Sus palabras eran sinceras.
Podía verlo en sus ojos, pero también sabía que las disculpas eran solo el comienzo. El verdadero cambio vendría con acciones, con tiempo, con esfuerzo constante. Lo sé, dije simplemente. Buenas noches, Mateo. Esa noche, acostada en mi cama, escuché movimiento en el cuarto de al lado. Mateo arreglando sus cosas, instalándose en el espacio que había dejado años atrás. Y aunque sabía que el camino adelante sería difícil, que habría recaídas, que habría momentos de frustración, también sabía algo más. Había puesto límites, había defendido mi dignidad, y eso, sin importar lo que pasara después, era una victoria. Pero el universo tenía una última lección preparada para mí, una que vendría de donde menos lo esperaba. Los primeros días con Mateo en casa fueron extraños, incómodos, como aprender a bailar una danza nueva con una pareja vieja. Él dormía en su antiguo cuarto, que yo había mantenido casi intacto todos estos años. Por las mañanas, desayunábamos juntos en silencio. Yo preparaba café y pan tostado. Él comía mirando su teléfono, buscando ofertas de trabajo. La realidad de su situación lo golpeaba en olas. A veces lo encontraba sentado en el sofá, mirando al vacío, con esa expresión de quien no puede creer cómo su vida dio ese giro tan drástico. Otras veces lo escuchaba hablar por teléfono, intentando explicar a sus antiguos colegas qué había pasado, por qué lo habían despedido. Las conversaciones siempre terminaban mal. La gente no quería asociarse con alguien marcado por deshonestidad. El primer trabajo que consiguió fue en un supermercado, reponiendo estantes, salario mínimo, turno nocturno. Lo vi salir esa primera noche con el uniforme del establecimiento, la cabeza baja, las manos en los bolsillos. El hombre que había soñado con empresas y negocios millonarios ahora acomodaba latas de frijoles a las 2 de la mañana. Parte de mí sentía dolor por él, pero otra parte sabía que esto era necesario, que tocar fondo era la única forma de reconstruirse desde los cimientos. Una semana después de que empezara a trabajar, llegó a casa particularmente callado. Se sentó a la mesa de la cocina sin quitarse el uniforme. Yo estaba preparando la cena. ¿Pasó algo?, pregunté sin voltear. Hoy vino un antiguo compañero de la universidad al supermercado, dijo con voz cansada. Me vio con el uniforme. Me reconoció. Se rió. Llamó a otros amigos y les contó. En menos de una hora tenía mensajes de todos lados burlándose de mí. Me volteé para mirarlo. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Era algo peor. Era humillación pura. Lo siento, dije sinceramente. ¿Sabes qué es lo peor? Que hace 2 meses yo habría sido el primero en reírme de alguien en mi situación. Habría pensado que era un perdedor, que se lo merecía por fracasar, y ahora soy yo. Soy el que todos miran con lástima o con burla. Se quitó la gorra del uniforme, la dejó sobre la mesa. Mamá, ¿cómo lo soportaste? ¿Cómo soportaste durante años trabajar sabiendo que no era suficiente? ¿Sabiendo que la gente te veía como menos? Me senté frente a él, porque sabía que mi valor no venía de mi trabajo, venía de quién era yo, de mi integridad, de mi capacidad de mantener la cabeza en alto sin importar lo que otros pensaran. Y porque tenía una razón para hacerlo. Tenía un hijo al que criar, un hijo que era mi motivación para levantarme cada día. Él bajó la mirada. Yo no tengo eso. No tengo motivación. No tengo razón. Solo tengo deudas y vergüenza. Entonces encuéntrala, dije firmemente. Encuentra tu razón, pero que no sea impresionar a otros, que no sea demostrarle nada a Isabela o a su familia, que sea algo real. Algo tuyo. Asintió lentamente, como si procesara mis palabras. Los días se convirtieron en semanas. Mateo trabajaba, regresaba exhausto, dormía y repetía el ciclo. Comenzó a pagar pequeñas cantidades de sus deudas. $20 aquí, 30 allá. Nada significativo, pero era un comienzo. También comenzó a ir a terapia, como habíamos acordado. No hablaba mucho sobre lo que discutía en las sesiones, pero podía ver cambios sutiles, menos defensividad, más reflexión. Una tarde, estaba yo en el trabajo cuando recibí una llamada del banco. Era Rodrigo Méndez, el gerente. Señora del Castillo, buenos días. Espero no interrumpir. No se preocupe. ¿En qué puedo ayudarle? En realidad, llamo porque me gustaría hablar con usted sobre algo. ¿Podría venir al banco mañana?
Digamos, a las 3 de la tarde. Mi corazón se aceleró. ¿Había algún problema? ¿Mateo había intentado algo más? ¿Es sobre mi hijo? No, no. Es algo completamente diferente. Algo que creo que le va a interesar. Acepté, intrigada y nerviosa. Al día siguiente, llegué puntual a la cita. Rodrigo me recibió con una sonrisa cálida y me condujo a su oficina. Señora del Castillo, gracias por venir. Quiero hablarle sobre algo inusual, pero emocionante. Abrió una carpeta sobre su escritorio. Desde nuestro último encuentro, he pensado mucho en su situación, en su fortaleza, en la decisión que tomó, y también me puse a investigar su historial financiero más a fondo. 38 años de trabajo impecable, nunca un pago atrasado, nunca una deuda impaga, nunca un sobregiro. Es extraordinario en estos tiempos. Solo hice lo correcto, dije, sin entender a dónde iba esto. Exactamente, y eso es valioso, más valioso de lo que cree. Verá, el banco está implementando un nuevo programa, un programa de educación financiera para la comunidad. Queremos enseñar a las personas, especialmente a mujeres de bajos recursos, cómo manejar sus finanzas, cómo ahorrar, cómo protegerse de fraudes, cómo construir un futuro sólido con recursos limitados. Me incliné hacia adelante, escuchando atentamente. Y necesitamos facilitadoras, mujeres que hayan vivido esas experiencias, que entiendan las luchas, que puedan enseñar desde la experiencia real, no solo desde la teoría. Pensé en usted, su historia, su dignidad, su sabiduría financiera a pesar de recursos limitados. Creo que sería perfecta para este rol. Me quedé sin palabras. ¿Me estaban ofreciendo un trabajo? ¿A mí? ¿A mis 63 años? Sería un puesto de medio tiempo, continuó. 2 tardes por semana. El salario es modesto, pero decente. Y tendría la oportunidad de impactar vidas, de enseñar a otras mujeres lo que usted aprendió a lo largo de décadas. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos. Yo no sé qué decir. Diga que sí, sonrió él. Diga que considerará la oferta. No tiene que decidir ahora. Piénselo. Pero créame cuando le digo que su vida, sus decisiones, su integridad valen más de lo que usted cree y merecen ser compartidas. Salí del banco caminando en las nubes. Alguien había visto valor en mí, no en lo que podía dar a otros, no en mi sacrificio, sino en quién era yo, en mi experiencia, en mi sabiduría. Esa noche le conté a Mateo sobre la oferta. Estábamos cenando juntos, algo que habíamos retomado como ritual. «Mamá, eso es increíble», dijo, y por primera vez en semanas vi un destello genuino de alegría en sus ojos. «Deberías aceptar. ¿Tú crees? Ya tengo 63 años y ya tengo mi trabajo en el despacho». «Exactamente. Por eso deberías hacerlo, porque te queda vida por delante, porque mereces hacer algo que te llene, no solo algo que pague las cuentas». Sus palabras me sorprendieron. Era como escuchar ecos de conversaciones que habíamos tenido años atrás, cuando él era joven y soñaba con que yo tuviera una vida mejor. «¿Cuándo te volviste tan sabio?», pregunté con una sonrisa. «No soy sabio», respondió, moviendo la comida en su plato. «Pero estoy aprendiendo. La terapia está ayudando, y vivir contigo de nuevo me está mostrando cosas que había olvidado, o que nunca valoré». «¿Cómo qué?», levantó la mirada. «Como que la verdadera riqueza no es el dinero, es la paz». «Tú siempre tuviste paz, mamá, incluso cuando no tenías nada más. Y yo tuve dinero, estatus, y nunca tuve paz. Siempre estaba ansioso, siempre buscando más, siempre sintiéndome insuficiente». Extendí mi mano sobre la mesa. Él la tomó. «Vas a estar bien, hijo. Va a tomar tiempo, pero vas a estar bien. Gracias por no rendirte conmigo», dijo con voz quebrada. «Gracias por poner límites, por no rescatarme. Sé que fue difícil, sé que todavía te duele, pero fue lo que necesitaba». Apretó mi mano. 2 días después, acepté la oferta del banco. Comenzaría en un mes. Le di mi renuncia al despacho de abogados después de casi 4 décadas. Fue agridulce. Mis compañeras lloraron. La licenciada Márquez me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí. Mateo continuó trabajando en el supermercado, pero comenzó a estudiar en línea por las tardes, cursos de contabilidad, de ética empresarial. Estaba reconstruyéndose, esta vez sobre una base real. Una noche,
Un mes después de que todo había empezado, estábamos viendo televisión juntos cuando el timbre sonó. Eran las 9 de la noche. ¿Quién podría ser? Abrí la puerta y me quedé congelada. Era Isabela, pero no la Isabela elegante y perfecta que conocía. Esta Isabela tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, el cabello desordenado. Vestía ropa casual, sin joyas, sin ese aire de superioridad. «Señora Valentina», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar con usted, por favor». La dejé pasar, aunque cada fibra de mi ser me decía que tuviera cuidado. Isabela entró lentamente, mirando alrededor de mi humilde sala como si la viera por primera vez. Mateo se levantó del sofá, pálido como un fantasma. «Isabela, ¿qué haces aquí?» Ella no lo miró a él, me miró a mí. «Señora Valentina, ¿podemos hablar? A solas, si es posible». Miré a Mateo. Él pareció herido, pero asintió y se retiró a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. «Siéntate», le dije, señalando el sofá. Se sentó en el borde, nerviosa, retorciendo las manos en su regazo. Yo tomé asiento frente a ella, esperando. «No sé por dónde empezar», comenzó con voz temblorosa. «Supongo que debería comenzar disculpándome. Por todo. Por cómo la traté. Por cómo permití que mis padres la trataran. Por hacerla sentir que no era suficiente». Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esto. «¿Por qué estás aquí, Isabela?» Ella respiró profundo, como reuniendo valor. «Porque mi vida se derrumbó también. 3 semanas después de romper con Mateo, descubrí algo sobre mi padre. Algo terrible. Resulta que su imperio empresarial estaba construido sobre fraude, evasión de impuestos, sobornos. Todo lo que parecía sólido y respetable era una mentira. Las autoridades lo arrestaron hace una semana. Mis padres perdieron todo, las casas, los autos, las cuentas bancarias, todo fue confiscado. Y mi madre tuvo una crisis nerviosa. Está internada en una clínica psiquiátrica. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. De repente, yo, que siempre tuve todo, no tengo nada. Mis amigos me dieron la espalda. La gente que nos adulaba ahora nos escupe. Y me di cuenta de algo horrible. Nunca fui amada por quien era, solo por lo que tenía, por mi apellido, por el dinero de mi familia. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y entonces recordé a Mateo. Recordé cómo me amaba incluso cuando mis padres lo menospreciaban. Recordé que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso cosas estúpidas y equivocadas, solo para ser digno de mí. Y me di cuenta de que yo lo voté en el momento en que más me necesitaba, igual que todos me votaron a mí ahora. «¿Y vienes aquí buscando qué?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «¿Perdón? ¿Reconciliación? ¿Refugio?» «Vengo buscando consejo», respondió, mirándome directamente a los ojos, «porque usted es la única persona que conozco que ha tenido poco y ha mantenido su dignidad, que ha enfrentado la humillación y ha salido con la cabeza en alto. Yo no sé cómo hacer eso. No sé cómo vivir sin dinero, sin estatus, sin todo lo que definía quién era yo». Me recosté en mi silla, estudiándola. Esta joven mujer rota frente a mí no era la misma que me había mirado con desprecio en aquella cena. Esta era alguien que había sido despojada de todo lo superficial y ahora se enfrentaba a su verdadero ser. «Isabela, ¿amas a Mateo?», ella parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. «Yo creo que sí, o creí que sí. Ahora no estoy segura de qué es amor real y qué era conveniencia, pero sé que lo extraño. Sé que cuando todo se derrumbó, él fue la primera persona en quien pensé. ¿Y él? ¿Crees que te ama todavía? No lo sé. No me merezco que me ame después de cómo lo traté». Asentí lentamente. «Tienes razón, no te lo mereces, pero el amor no siempre es sobre merecer. A veces es sobre elegir». Mateo está en su habitación ahora mismo, escuchando probablemente cada palabra de esta conversación. Cuando termines de hablar conmigo, puedes hablar con él. Pero antes, déjame decirte algo. Me incliné hacia adelante. La vida sin dinero no es el fin del mundo. Es difícil, sí. Requiere sacrificios, sí. Pero también te enseña quién eres realmente. Te despoja de todas las máscaras, de todas las pretensiones, y te obliga a mirar a la persona en el espejo
Y esa persona, Isabela, es la única que importa, no lo que otros piensen de ti, no tu estatus social, tú, tu carácter, tu integridad, tu capacidad de amar y ser amada sin condiciones. ¿Cómo lo hago?, preguntó con voz de niña perdida. ¿Cómo construyo eso? Empiezas por ser honesta, contigo misma y con otros. Reconoces tus errores, pides perdón donde es necesario, y luego trabajas, día a día, reconstruyendo tu vida sobre valores reales, no sobre apariencias. Asintió, absorbiendo mis palabras. Mateo está haciendo eso ahora, continué. Está trabajando en un supermercado, está pagando sus deudas, está yendo a terapia, está aprendiendo a ser un hombre de verdad, no una caricatura de lo que creía que debía ser, y está siendo más feliz, más auténtico de lo que ha sido en años. ¿Cree que me perdonará? Eso tendrás que preguntárselo a él. Pero te diré esto. Si van a estar juntos, tiene que ser sobre una base completamente nueva, sin mentiras, sin pretensiones, sin juegos de poder. Dos personas rotas, ayudándose mutuamente a sanar. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo, susurró. Me levanté. Caminé hasta la puerta del cuarto de Mateo y toqué suavemente. Hijo, Isabela quiere hablar contigo. La puerta se abrió. Mateo salió, con los ojos enrojecidos. Había estado llorando. Los dos jóvenes se miraron durante largos segundos. Todo el dolor, toda la historia, todo el amor complicado entre ellos flotando en el aire. Voy a dar un paseo, dije. Tómense el tiempo que necesiten. Salí de mi propia casa, dejándolos solos. Caminé por el barrio bajo las estrellas. Era una noche clara, fresca, y mientras caminaba, reflexioné sobre todo lo que había pasado en estos últimos meses. Había perdido la versión de mi hijo que conocía, pero había ganado la oportunidad de conocer al hombre en que se estaba convirtiendo. Había puesto límites que dolieron, pero había recuperado mi dignidad. Había dicho no cuando toda mi vida había dicho sí, y el cielo no se había caído. El mundo no había terminado. Recordé ese momento en el banco, semanas atrás, cuando el gerente me había dicho: «Su nombre, señora del Castillo, es el único que podría ser aprobado para un empréstamo de esa magnitud». Y recordé cómo, con una sonrisa tranquila en mi rostro, le había respondido con solo 4 palabras. 4 palabras que cambiaron todo. 4 palabras que marcaron el momento en que Valentina del Castillo dejó de ser una mujer que vivía para otros y se convirtió en una mujer que vivía para sí misma. Entonces la respuesta es no. No hubo drama. No hubo explicaciones elaboradas. Solo esas 4 palabras, claras, firmes, definitivas. Y con esas 4 palabras me había liberado. Cuando regresé a casa 1 hora después, Mateo e Isabela estaban sentados en el sofá, hablando en voz baja. No los interrumpí. Solo me fui a mi habitación, les di su espacio. A la mañana siguiente, Isabela seguía ahí. Había dormido en el sofá. Mateo preparaba café en la cocina. Los dos se veían cansados, pero diferentes, más ligeros. «Buenos días», dije. «Buenos días, señora Valentina», respondió Isabela. «Espero que no le moleste que me haya quedado». «Para nada. ¿Hablaron?» «Mucho», dijo Mateo. «Y decidimos algo. Vamos a empezar de nuevo, pero despacio, como personas reales, no como personajes que estábamos interpretando. Voy a buscar trabajo», añadió Isabela. «Voy a aprender a vivir sin depender del dinero de mi familia. Y voy a aprender a ser alguien de quien pueda estar orgullosa». Sonreí. «Me parece bien, pero recuerden, el camino no será fácil. Habrá días difíciles, habrá momentos en que querrán rendirse». «Lo sé», dijo Mateo, «pero ahora tengo algo que no tenía antes. Tengo a alguien que me enseñó que está bien caer, siempre y cuando te levantes con más sabiduría». Me abrazó, y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en meses. Sentí a mi hijo, no al hombre arrogante que se avergonzaba de mí, sino al niño que amé, al hombre que estaba aprendiendo a ser. Los meses siguientes fueron de transformación para todos. Comencé mi nuevo trabajo en el banco, enseñando educación financiera a mujeres de la comunidad. Descubrí que tenía talento para ello, que mi historia resonaba, que mi experiencia valía. Las mujeres que asistían a mis talleres me abrazaban, lloraban, me agradecían por darles esperanza.
Mateo continuó en el supermercado, pero también terminó sus cursos en línea. Eventualmente, consiguió un trabajo mejor. Nada glamoroso, pero honesto. Isabela encontró empleo como asistente en una pequeña empresa. Aprendió a usar el transporte público, a cocinar, a vivir con menos, y descubrió que era más fuerte de lo que creía. No se casaron de inmediato. Decidieron esperar. Reconstruirse primero como individuos, sanar sus heridas, aprender a amarse de verdad. Y yo, Valentina del Castillo, a mis 63 años, descubrí algo maravilloso. Descubrí que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que poner límites no es egoísmo, es amor propio, que decir no cuando es necesario es tan importante como decir sí, y que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres. Han pasado 2 años desde aquella cena terrible donde mi hijo me llamó ridícula. 2 años desde que casi pierdo todo por rescatarlo una vez más. Y miro atrás y agradezco. Agradezco el dolor porque me enseñó fortaleza. Agradezco la pérdida porque me mostró lo que realmente importaba. Agradezco haber dicho no porque me devolvió mi vida. Si mi historia ayuda, aunque sea a una sola madre, a abrir los ojos, a poner límites, a recordar que ella también importa, habrá valido la pena cada lágrima, cada momento difícil, cada decisión dolorosa. Porque al final, queridas amigas que me escuchan, el amor más importante que podemos dar no es el que sacrifica nuestra dignidad, es el que honra nuestra esencia. Y cuando aprendemos a amarnos a nosotras mismas, recién entonces podemos amar sanamente a otros. Mi nombre es Valentina del Castillo. Tengo 65 años y finalmente, después de toda una vida, soy libre. 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 Soy libre.